Ezequiel capítulo 17. El subtítulo de este capítulo dice Parábola de las águilas y la vid. Algo muy breve sobre estas parábolas. Un águila magnífica, hermosa, una vid tremenda, maravillosa. Pero llega un momento en que todo eso se viene abajo. ¿Qué significa todo ello? Te estoy haciendo un pequeño resumen por el tiempo que tenemos. Vamos a leer el versículo 12. Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo en primer lugar, el pueblo de Israel fue un pueblo especial porque Dios amó a ese pueblo especial y le dio muchas bendiciones. De todos los pueblos de la antigüedad, quienes más luz recibieron fue el pueblo de Israel. Lo triste es que en algún momento de su historia, esa bendición ellos lo tomaron como si fuera algo único para ellos. Solamente tenemos que recordar algo. El pueblo de Israel era un modelo de lo que Dios podía hacer en un pueblo. Y ese modelo tenía que ser copiado por las otras naciones. Es decir, un evangelismo en el cual el pueblo tenía que portarse como Dios quería. Recordemos, uno de los fundamentos del cristianismo es la obediencia a Dios. Y cuando uno es obediente, Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones de la obediencia. Te invito a que leas Deuteronomio capítulo 28. Entonces Israel fue prosperada, cuando tuvo que venció a muchas naciones, pero ahí le subió el orgullo y el pueblo de Israel dijo, a nosotros nadie nos va a mover, nadie nos va a quitar esas bendiciones porque somos especiales. Y ahí Dios dice, te apartaste de mí. Esos privilegios que tú tenías, ¿sí? No eran por tu inteligencia, por tu apellido, por tu capacidad, era simplemente porque yo te amo y tú olvidaste ese amor y empezaste a adorar otros dioses. Y esa fortaleza que tú crees que nadie te la va a quitar, recuerda que va a venir un pueblo bélico superior y va a destrozar todo lo que tú pensabas que era indestructible. La aplicación, ¿cuál es la aplicación? Si somos el pueblo de Dios, si Jesucristo murió por nosotros, no es porque tengo un buen apellido, tengo un buen cargo, simplemente es por la gracia de Dios. La fortaleza que tenemos no es por nuestra capacidad, la fortaleza que tenemos es porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga.